Entonces, nuevamente bienvenidos a todos. Muchas gracias pues por conectarse a este espacio para poderles presentar esta solución de tiempo de asistencia. Bueno, en este caso pues vamos a hablar de la solución Biotime Colombia, que es una solución web centralizada para todo el tema de gestión de asistencia y prenómina. En este caso pues ya hablamos de dos términos diferentes en lo que respecta pues todo lo de asistencia o la nómina, y es que la asistencia ya va a hacer referencia simplemente cuando los empleados o cuando las empresas necesiten controlar a sus empleados cuando llegaron tarde o salieron temprano o no marcaron o cuánto tiempo trabajó. Digamos que ese es como el alcance normal de un software de asistencia, pero ya cuando hablamos de prenómina estamos hablando de un término totalmente diferente y un alcance muy amplio, en el cual ya basado en esas mismas marcaciones de asistencia, pues vamos a poder calcular datos como cuáles, como por ejemplo saber cuántas horas ordinarias, cuántas horas de recargo nocturno tiene un empleado, cuántas horas extras diurnas, nocturnas, festivas, dominicales, también gestionar todo el tema de los ausentismos, descargar pues el reporte como tal de la prenómina. Entonces, como se dan cuenta, ya la solución no solamente nos va a validar el tema de la asistencia, sino que también nos permite gestionar todo lo que es de una prenómina. Entonces, aquí es donde están como las grandes virtudes de esta plataforma, que de cierta forma pues les va a permitir adaptarse a cualquier tipo de negocio, sea porque solo necesiten asistencia o solo necesiten, o necesiten las dos cosas, asistencia y prenómina. Bueno, entonces en este caso vamos a hacer como un pequeño preámbulo de lo que es la solución. Vamos a hablar cuáles son los módulos, la arquitectura del software, la aplicación móvil, la licencia, como tal la interfaz, las características principales, y ya finalmente pues vamos a entrar directamente a la plataforma a mostrarles a ustedes cómo funciona, cómo se configura, cuáles son los, digamos que las características importantes que se deben tener en cuenta al momento de la configuración, etc. Bueno, inicialmente para las personas que de pronto no nos conozcan, nosotros como Zcateco somos una multinacional que tenemos presencia en más de 60 países a nivel mundial, y en este caso para Colombia contamos pues digamos, una customización que se hizo para el software Biotime 8.0. Se customizó para Colombia cumpliendo pues con ciertas necesidades que tenía el mercado, que es el tema de la prenómina. Entonces, como tal, nosotros somos esa multinacional, somos la representación en Colombia, contamos pues con muchos años de experiencia en el tema de la seguridad electrónica, no solo sistemas de tiempo de asistencia, sino también software de control de acceso, de visitantes, entre otras cosas. Integramos esas mismas soluciones y a la vez pues eso nos convierte en especialistas en todo el tema de seguridad electrónica. Ya como tal, Biotime Colombia entonces es un software web centralizado que permite hacer el cálculo de la nómina, de la prenómina y de la asistencia. ¿Cuáles son los módulos que tiene esta plataforma? Cuenta con 6 módulos, que son el módulo personal, que es donde vamos a poder configurar toda la estructura de la organización. Es decir, voy a poder crear las empresas, si son varias empresas, voy a crear los centros de costos, los departamentos, las áreas, los empleados, es decir, todos los datos maestros que necesite configurar antes de poder usar la plataforma, pues tengo que hacerlos en este módulo. Ya en el módulo de dispositivo, pues tenemos todo lo que es la gestión de los dispositivos, toda la parametrización que se debe hacer inicialmente para el dispositivo, para que luego los dispositivos ya se sincronicen en tiempo real y de forma automática con la plataforma, porque esa es una de las ventajas de este software, y es que con la tecnología del ADMS, que es una tecnología propia de Zcateco, permite que el dispositivo versus el servidor se puedan sincronizar de forma automática y en tiempo real. No requiere de que un usuario le envíe, por ejemplo, un comando, una orden de descargar registros, subir registros, no es necesario, ya que todo eso lo hace de forma automática una vez se parametriza todo el dispositivo en el módulo. Ya en el módulo de asistencia, entonces ya sí contamos con todo lo que es
las reglas de asistencia, como cuáles, como reglas de redondeo, que a partir de cuántos minutos se cuenta como llegada tarde, que a partir de cuántos minutos después de terminar el turno se pagan las horas extras. Parámetros que en realidad nos van a servir para poder ajustarlo a la necesidad de cada empresa. También contamos con todo lo que es la parametrización de los turnos flexibles, turnos normales, turnos automáticos, la programación de esos turnos, la creación de los ausentismos, el ingreso de marcaciones manuales, aprobación de horas extras, el ingreso de los días festivos y como tal todos los reportes que son reportes de prenómina, reportes de asistencia y reportes resumidos que ya vamos a ver más adelante. En el módulo de acceso pues vamos a tener lo que es unas funciones de control de acceso que nos van a permitir configurar, por ejemplo, un horario, un grupo, y de cierta forma que esta información nos permita controlar que cierto número de personas o una persona específica puede ingresar o no puede ingresar por una puerta que previamente esté controlada por un electroimán o algún tipo de barrera. Y ya el módulo de temperatura pues también aplica para dispositivos que cuenten con esta función, con la cámara de detección de rostro y tapabocas, para que se puedan monitorear todos los datos en este módulo. En tiempo real, pues como ver toda la información de esto. Y por último, en el módulo de sistema, pues vamos a poder configurar los roles del usuario. Los roles del usuario vienen a ser pues como los permisos que usted le va a dar a un usuario, un login, para acceder a la plataforma. También crear los usuarios y finalmente poder crear también una plantilla que es la que permite integrarse con el software de nómina. Entonces, esta es otra de las ventajas que tiene la plataforma, que permite crear una plantilla para descargar un archivo plano que llaman, y este archivo plano es el que se sube al software de nómina o al software ERP, que finalmente ese es como el objetivo de las empresas, automatizar los procesos mediante este tipo de herramientas. Entonces acá calculamos cuánto tiempo trabajó, pero en el software de nómina ya simplemente enviándole esa cantidad de horas, ya el software de nómina va a poder liquidar cuánto le debe pagar a cada empleado, porque eso es otra cosa que tienen que aprender. No es un software de nómina, un software de nómina es totalmente diferente. Un software de nómina va a permitir simplemente liquidar, pero ya en dinero, con prestaciones, deducciones, todo ese tipo de parafiscales que maneja pues una nómina como tal. Un software como Biotime Colombia, que es de asistencia y prenómina, simplemente te va a gestionar los datos de asistencia, que son las llegadas tardes, salidas tempranas, pero te va a calcular el tiempo trabajado distribuido en cada uno de los conceptos de nómina de la ley colombiana, que son las horas extras, recargos, dominicales. Entonces, es una diferencia grande para que de pronto no lo vayan a confundir. No es un software de nómina, es un software para calcular prenómina. Bueno, en este caso, la solución cuenta con diferentes funcionalidades o módulos. Por ejemplo, la aplicación móvil, que es una herramienta adicional que permite a los empleados marcar desde cualquier parte con el método de geocerca, es decir, usted puede asignar una ubicación geográfica para que él pueda marcar, tomarse la foto, seleccionar el tipo de trabajo. Todo eso lo puede hacer desde la aplicación móvil, pero la aplicación móvil obviamente necesita una autorización, es decir, el empleado que no tenga autorizado a ingresar a la app, pues no puede ingresar. Y aparte de eso, la aplicación se maneja con una licencia diferente. Todo el tema de la gestión de turno, las reglas de asistencia, el registro de los empleados, notificaciones automáticas por email, los reportes y toda la gestión de los ausentismos. Los ausentismos vienen a ser los tiempos no laborados, es decir, que cuentan con una justificación de por qué no trabajaste, sea unas vacaciones, sea una incapacidad, sea un permiso remunerado, todo esto se puede gestionar dentro de la misma plataforma. Pues como les hablaba, la aplicación móvil cuenta acá está disponible en 2 tiendas diferentes, en las comunes que son la de Apple y la de Google. Como tal, pues como les decía, la aplicación permite simplemente que los empleados o los administradores puedan ingresar a marcar y que los administradores puedan, por ejemplo, ver las marcaciones de otras personas, puedan ver el horario, puedan aprobar permisos, entre otras funciones.
En cuanto a la arquitectura del software, para que tengan muy claro, bueno, y dónde lo podemos instalar, de qué forma, cuáles son las características. Es un software web, pero obviamente no es un software que se está ofreciendo un modelo de negocio SaaS, es decir, que sea en la nube, no. Simplemente ustedes ya según el proyecto, ustedes ya deciden, de acuerdo al requerimiento del cliente, si lo quiere tener en la nube, pues ustedes le pueden ofrecer el servicio en la nube, ustedes lo pueden instalar perfectamente en Amazon, en Google Cloud, en Windows Azure, dependiendo pues de lo que ustedes conozcan y puedan pues como adquirir el servicio. ¿Qué es importante? Pues se instala bajo una plataforma que sea Windows. Soporta 4 motores de base de datos diferentes, que son SQL hasta la versión 2017, Postgres, Oracle y MySQL. Entonces soporta esos 4 motores de base de datos diferentes, en los cuales pues ustedes ya eligen por cuál se van. Obviamente nosotros siempre recomendamos SQL, que se puede usar la versión Express. Se puede abrir desde cualquier navegador, eso no importa. Obviamente se recomienda siempre algo específico, en este caso recomendamos Google Chrome para abrir la plataforma. En cuanto al diagrama de comunicaciones, pues podemos ver que la plataforma, al ser una plataforma web y al permitir que se puedan conectar dispositivos de diferentes líneas de Zcateco, pues es una plataforma que se puede adaptar a cualquier tipo de negocio. Como por ejemplo en este diagrama, pues podemos ver que tenemos un G4 y un Speedface, tenemos un MV360, tenemos aplicación móvil, un G2, un G1, todo dentro de la misma solución. Entonces, esto hace que se pueda adaptar prácticamente a cualquier tipo de negocio. Y también pues importante aclarar que se puede adaptar a cualquier tipo de red, si lo quieren tener público, si lo quieren tener privado, si lo quieren tener en una red local, WAN, lo pueden hacer perfectamente. En cuanto a los dispositivos, bueno, entonces los dispositivos pues tenemos diferentes líneas de dispositivos disponibles para el mercado. Entonces, la línea Premium, que es una línea muy robusta que tenemos enfocada y diseñada para proyectos, es decir, una línea que cuenta con, en el caso de la huella, pues cuenta con un lector Seal ID, que es un sensor nuevo que permite, por ejemplo, la detección de tejido vivo, huellas húmedas, ásperas, y estos dispositivos, al estar diseñados para proyectos, pues van a tener más capacidad de procesamiento y almacenamiento de registros. Entonces, esto hace que sean equipos pues muy robustos y muy duraderos. Estos equipos incluso tienen hasta 3 años de garantía, que es la línea Premium, ¿listo? Que son todos los G, los de la línea G. En la línea de Visible Light, por ejemplo, el G4 es un dispositivo totalmente diferente que revoluciona pues todo el tema del reconocimiento facial, ya que se usa un algoritmo de inteligencia artificial con Visible Light. Entonces, esto es totalmente diferente al resto de dispositivos pues, de la línea estándar, ya que el reconocimiento facial es inteligente, es decir, detecta también si es una persona real, si hay poca luz, mucha luz, él se puede adaptar a esas condiciones de luz, puede detectar hasta 2 y 3 metros de distancia, dependiendo obviamente el tipo de dispositivo que se esté usando. Eso pues en cuanto a la línea de Visible Light, que obviamente pues está incluida solo en la línea Premium con los G4 y en la línea Visible Light, que son por ejemplo los Speedface, los Proface X, o incluso la línea económica de Visible Light, que ya más adelante la vamos a ver. Contamos por ejemplo con otra línea, que es la línea estándar, que es la línea económica, en la cual contamos pues con equipos un poco menos complejos, que menos capacidad de almacenamiento de usuarios y menos características, pero que al igual son equipos pues muy eficientes que permiten pues como adaptarse para proyectos, tipos de negocio más pequeños. La línea de Visible Light, la línea Premium de Visible Light, en el cual contamos con estos dos equipos que son el Proface X y el Speedface, que vienen en sus versiones TI o en su versión normal, en el caso de que no se requiera pues la función de tapabocas y la temperatura. Estos equipos también son enfocados en proyectos grandes, como por ejemplo el Proface X registra hasta 30.000 usuarios. Entonces son equipos pues muy robustos para este tipo de negocios.
Y tenemos los dispositivos de Visible Eye, pero de la línea económica, que son unos equipos muy, muy nuevos. Incluso hay unos que llegan a finales de este mes o a principio del próximo mes, que son los equipos de la línea Visible Eye económicos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el IFEX 10, el Horus Tele1, que ya contamos con él en el mercado, el MB10, que próximamente está llegando, finalizando este mes o el próximo mes, y el Speedface B4L o el Mini AC, que es el que encontramos ya en el mercado. Estos dispositivos todos cuentan con la tecnología de Visible Eye, es decir, que el reconocimiento facial es inteligente y obviamente provee todas las características de Visible Eye. Adaptarse a la luz, el tema del reconocimiento de la persona real, entre otras cosas. Equipos muy económicos que, dada pues a la capacidad, se pueden adaptar para negocios más pequeños y son los que realmente ahora pues también recomendamos para ese tipo de negocios, como por ejemplo el MB10, que soporta hasta 100 usuarios, el Eurus Tele1, el IFACE 10, que hasta 500 y 800 usuarios, y el Speedface B4L, que aparte de que tiene reconocimiento facial, tiene tarjeta y tiene palma sin contacto. Entonces, y adicional a esto, a diferencia de estos tres equipos, es un dispositivo que cuenta con funciones de control de acceso. ¿Qué tipos de dispositivos se pueden sincronizar con Viewtime? Todos los dispositivos que cuenten con ADMS que se encuentren dentro de esta lista. No pueden ser equipos de la línea económica, como por ejemplo la línea K. La línea K no cuenta con ADMS, por lo tanto no se puede sincronizar con la plataforma. No es compatible. Entonces es importante saber esto. Solo equipos con ADMS que estén pues, dentro de la lista de compatibilidad. El licenciamiento. Bueno, el licenciamiento es importante pues aclarar cómo trabajamos. Las licencias se manejan por una vigencia, por unas variables diferentes que son la vigencia, el número de dispositivos permitidos y el número de usuarios que vienen a ser pues, los empleados. Entonces, trabajamos desde la licencia estándar, que va desde 200 usuarios, soporta hasta 2 dispositivos, hasta 200 empleados, la básica que va de 3 a 10 y soporta 1000 usuarios, la económica que va de 11 a 20 y así sucesivamente, de acuerdo pues a lo que necesite cada proyecto. La licencia estándar para la aplicación móvil, entonces soporta hasta 5 usuarios, 20, y ahí, dependiendo pues de lo que necesite cada proyecto, ustedes pueden hacer la cotización de estas licencias. Para las personas que de pronto ya conocen software de tiempo de asistencia de ZKTeco, como el ZK TimeNet, el BioTime 7 y otras soluciones, pues acá podemos ver cuáles son las diferencias relevantes en cuanto a esto. Entonces, es una plataforma web, cuenta con control de acceso, notificaciones automáticas, aplicación móvil, se integra con ERP. Si nosotros miramos esto frente a las otras soluciones, tenemos muchas ventajas, muchas funcionalidades adicionales y todos se están manejando bajo el mismo modelo de negocio que manejamos, por ejemplo, el Biotime 8.0, el Biotime 7.0, que incluso tenía o tiene menos capacidad o funcionalidades. Entonces, aquí se pueden dar cuenta que es una solución bastante completa en cuanto a lo que eran las soluciones anteriores de ZKTeco. Ya entrando un poquito a la interfaz es muy amigable, hacer una interfaz web, pues, es muy fácil de manejar la plataforma. Cuenta con gráficos dashboard para, digamos, ver en tiempo real las gráficas de la información, como las llegadas tarde, las ausencias, los ingresos. Como tal, pues de esta forma los reportes se pueden visualizar y podemos exportar estos reportes a cualquiera de 4 formatos disponibles, TXT, CSV, XLS y PDF, que ya vamos a ver más adelante. Ya para finalizar acá con esta parte teórica de la presentación, que pues puedan ustedes conocer un alcance bastante amplio del modelo de negocio, de las características, del modelo de licenciamiento, entre otras cosas. Es importante aclarar el tema de la API. La API también es una herramienta adicional que, bueno, primero, ¿para qué sirve? La API
principalmente sirve para que ustedes puedan hacer integraciones con otros sistemas a través pues, de un web service o algo así por el estilo. Básicamente, la API también es una herramienta que se debe licenciar, pero en este caso la licencia solo se paga una vez, es vitalicia. En cuanto a las licencias de la aplicación móvil o de los dispositivos, es por 3 años. Después de 3 años, pues se paga solo un valor, un porcentaje, no es el 100% del valor de la licencia. Bueno, ya para terminar, entonces, características principales de la plataforma, que está orientada a diferentes tipos de negocios. De acuerdo a la información que les di, pues, se puede adaptar a cualquier tipo de negocio y cumple con el Código Laboral colombiano, que es el tema del cálculo de las horas extras, nocturnas, diurnas, recargos dominicales, que ya vamos a ver a continuación. Se puede integrar con software ERP o software de nómina mediante archivos planos o a través de la funcionalidad de la API. Cuentas con la geolocalización mediante la aplicación móvil para que puedan restringir que un empleado no marque en una ubicación específica u otra. Las notificaciones automáticas, compatible con 4 motores de base de datos diferentes, módulo de gestión de ausentismo, gestión de control de acceso, módulo de bioseguridad para el tema del tapabocas y la temperatura, reportes dinámicos y exportables Excel. Adicional a eso, pues contamos con muchas vistas y los reportes de prenómina. Bueno, esto creo que ya lo vimos, que fue prácticamente donde decíamos que se puede adaptar a cualquier tipo de negocio, pero el tema es que se puede adaptar a cualquier tipo de red y se pueden integrar dispositivos de diferentes líneas. Entonces ya como tal, vamos a entrar ahora sí a ver lo que es la plataforma. Listo. Porfa, agradezco, señores de enlace, si ya pueden ver los usuarios mi navegador. Acabo de cambiar la vista a navegador. Hola, ¿me están escuchando? Hola, hola. Necesito saber si me están escuchando. Sí, claro, sí escuchamos. Ok, gracias. Bueno, entonces, ya aquí pasamos entonces a la parte práctica y es donde les voy a explicar en esencia cuáles son las funcionalidades relevantes y cómo se deben configurar y qué deben tener en cuenta al momento de implementar un proyecto. Entonces, inicialmente, cuando ustedes instalan la plataforma, van a tener acceso a un usuario administrador que les va a permitir, digamos, ingresar a todos los módulos y poder hacer pues la creación de los usuarios, de cualquiera pues como de las funciones que tenemos. Entonces, ingresando ya con el usuario administrador, tenemos acceso a inicialmente la pantalla principal y a la cual vamos a poder acceder haciendo clic en el logo de Zcateco es, primero, entonces acá tenemos el dashboard con la información de las entradas y de los no entradas, es decir, de las ausencias de los empleados. También tengo unas gráficas acá de asistencia, llegadas tarde, salidas temprano, que se puede ver en esta gráfica. Después voy a tener acceso a los módulos, entonces en el módulo de personal, para que miren, en cada uno de los módulos voy a tener entonces acceso a la organización, a los empleados, al flujo de trabajo, y como tal, pues a la configuración de los documentos, las certificaciones. Entonces, lo primero, en la organización tenemos lo que es los departamentos, los cargos, las áreas, empresas, centros de costos, tipos de empleo y los conceptos de nómina. Entonces, principalmente, acá todos los datos pues van a tener, todas las pantallas, perdón, van a tener acceso a estos botones que nos van a permitir crear un nuevo registro, borrar un registro. Obviamente un registro no se puede borrar si tiene empleados asociados o registros asociados.
importar, que es una función muy útil que la tienen casi todos los datos maestros, que es para descargar una plantilla de Excel y sobre esa plantilla ustedes pueden subir la información de forma masiva. Es decir, tienen los empleados en un Excel, lo organizan en esta plantilla y lo suben manualmente, de tal forma que no tengan que digitarlos uno por uno. Eso funciona de la misma manera en todas las funciones. Por ejemplo, acá en departamento, pues descargan esa plantilla y en esa misma plantilla lo que van a hacer es que van a poder subir pues la información. Y en ajustar empleado es cuando yo necesito hacer un ingreso masivo, una asociación masiva de empleados a un departamento, un cargo, un área, una empresa específica, incluso para asignar los conceptos o los empleados. ¿Listo? Esta misma funcionalidad aplica para todos los datos maestros. Aquí es importante conocer, pues, ya dentro de lo que ustedes conozcan de la compañía en la cual van a implementar esto, es donde van a configurar, qué van a configurar en departamento, en cargo, en área, en empresa, en centro de costos o en tipos de empleado. Ya los conceptos de nómina también, obviamente, es de acuerdo a lo que necesite cada empresa, ustedes pueden configurar acá los conceptos. Entonces, recomendación número 1, si el objetivo es integrarse con la nómina, entonces los códigos de los conceptos tienen que ser idénticos al código de nómina que esté configurado en el software de nómina o software ERP. Entonces, si las horas, el recargo nocturno es 10:60 en el software de nómina, de esa misma forma se tiene que configurar acá. Y obviamente ustedes ya deben conocer también que cada uno de los conceptos de nómina pues tiene una interpretación diferente y eso es lo que deben analizar pues ya como tal y conocer para poder hacer la configuración de eso. Entonces, saber cuándo es una hora ordinaria, cuánto es un recargo nocturno, cuándo es una extra diurna, extra nocturna. Acá simplemente creamos el concepto y ya el sistema, al momento de hacer los cálculos, él ya sabe cuándo es una hora ordinaria, cuándo es un recargo, cuándo es un dominical, porque ya tiene pues esa lógica como tal y la liquidación es automática. Pero los conceptos se tienen que crear al principio y ¿por qué no vienen por defecto? Porque cada empresa es diferente. Entonces, por eso se deben crear siempre al momento de hacer como la implementación. Entonces, código de nómina, campos obligatorios que siempre vean en el software son estos que están en asterisco en rojo, el código del concepto, la descripción, el tipo de concepto y obviamente el estado, pues para decir si va a mostrar ese concepto, lo voy a liquidar o no. El tipo de concepto que son, pues acá los de ley en Colombia, entonces si fuera, por ejemplo, horas ordinarias, yo configuro acá, ordinarias, diurnas y lo de acá, ordinarias, diurnas. ¿Listo? Eso sería todo. Una vez configure todos los conceptos, ¿qué debo hacer? Simplemente transferir esos conceptos a un público específico, a todos o a alguien específico, a un grupo de empleados específicos. Lo voy a hacer, por ejemplo, supongamos que estos empleados son nuevos y los voy a asignar a esos conceptos de nómina, a todos los que les selecciono acá. De esa forma, se puede asignar a todos los empleados los conceptos de nómina de forma rápida y si todos manejan los mismos conceptos, pues sería solo un proceso. Los empleados, la misma situación. Entonces acá van a tener unos botones ya adicionales que es para importar empleados, que es para importar los empleados desde un archivo Excel, desde la misma plantilla. Ajustes, que es para que ustedes puedan, por ejemplo, si selecciono estos dos empleados, pueda transferir esos conceptos, esos empleados a unos conceptos específicos, sea uno, sea dos, sea tres o sea todos. Puedo cambiar departamentos, empresas, puedo cambiar los centros de costo, los tipos de empleado, lo que necesitamos desde el ajuste. Para habilitar el acceso a la app lo puedo hacer directamente desde acá o lo puedo hacer uno por uno. Y acá, pues, para volver a sincronizar al dispositivo, pues, en este caso, pues, no sería requerido. Acá, en la pantalla de los empleados, entonces tenemos como la hoja de vida. Entonces, como pueden ver acá, en asterisco en rojo, los campos que son obligatorios, tenemos información básica, privada que no es obligatoria, la configuración que va a tener ese empleado en el dispositivo, los datos de asistencia, por ejemplo, si es el caso de que necesitan empleados que no se les liquiden horas extras, pueden seleccionar este parámetro, no calcular horas extras.
el documento, la aplicación móvil, que es para yo habilitar que tenga acceso a la aplicación móvil, y los conceptos de nómina. Si es el caso de que ingrese un empleado manualmente, pues igual le debo indicar qué conceptos de nómina se le van a liquidar. Entonces, esas son como las consideraciones importantes ahí. Biotime también cuenta con una función que es para la aprobación de las horas. Entonces, primero pues es crear como el rol. Si es un rol, por ejemplo, de horas extras diurnas. Luego yo digo, bueno, voy a manejar esto por departamento, empresa, empleado. Entonces, le vienen empleados, por ejemplo, configuro pues un código, un nombre de extras diurnas, el tipo de conceptos de nómina. Y en los conceptos de nómina tengo que seleccionar el tipo de concepto que sea de horas extra. Entonces, por ejemplo, la extra dominical y festiva, ¿verdad? Selecciono pues los empleados que quiero, a los cuales se les configure este rol de aprobación de horas extras de tal forma que se pueda gestionar todo el tema de la aprobación. Es decir, si esos empleados tienen horas extras, el usuario administrador o la persona asignada acá en el rol tiene que aprobar esas horas extras. De lo contrario, no se va a mostrar en el reporte y no se va a mostrar en el archivo plano. Por último, acá en documentos, pues simplemente es algo más informativo que sirve para lo siguiente. Entonces yo puedo crear un tipo de documento como el SOA. Cuando son empleados, por ejemplo, que tienen su vehículo propio y ustedes necesitan controlar que tenga el SOA vigente porque trabajan con ese vehículo, etc. Entonces acá ustedes pueden asociarle ese SOA y poner la fecha de expiración, que se vence el 31 de agosto, que me avise por correo 3 días antes de vencerse, para que le dé tiempo pues como a hacer el cambio. Para eso sirve eso. Manejamos la foto del empleado y la biofoto. La biofoto es cuando tenemos equipos de reconocimiento facial inteligente. Acá me va a mostrar la foto que tomó para el enrolamiento. En dispositivo, pues vamos a tener lo que es ya la gestión de los dispositivos que tienen permitido la licencia. Pues si la licencia permite 10, permite sincronizar hasta 10 dispositivos, por ejemplo. Aquí pues automáticamente ellos se van a registrar una vez en el dispositivo configures. El puerto ADMS, que es el que configuras acá en la consola, y la IP del servidor que se está usando, es decir, donde se instaló el software. Con esos dos parámetros ya el dispositivo va a aparecer de forma automática acá y simplemente es asignarle el área. El área no se puede asignar el área que viene por defecto no autorizada porque entonces no permite la sincronización, tiene que ser un área nueva. Entonces cuando ustedes configuren esto, no pueden usar el área 1, tienen que usar un área nueva, 2, 3 o la que ustedes creen, porque si se le asignan a un empleado el área 1 o a un dispositivo, el área 1 quiere decir que no se va a sincronizar, porque precisamente para eso es, y por eso por defecto el nombre es no autorizado. Entonces, acá simplemente se configura. Si es un dispositivo que sea compatible con control de acceso, acá le va a aparecer una pestaña donde va a poder habilitar. ¿Sirve para control de acceso? Sí, no, para que aparezca en el módulo de control de acceso. Acá asignar el área, pues el nombre como tal, la zona horaria Colombia que es -5, dependiendo pues del país en el que se encuentren y listo. Acá también contamos pues con otro tipo de reporte, que es el reporte de transacciones, que ya me va a mostrar con fotos. Si el dispositivo está tomando foto y almacenando foto, aquí van a poder van a poder ver la foto que tomó el dispositivo, y si es por aplicación móvil van a poder ver la ubicación, es decir, la dirección en la cual se tomó la marcación. Ya en la aplicación móvil es donde vamos a poder asignar, por ejemplo, la ubicación geográfica por departamento o por un empleado, de dónde puede o no puede marcar. Entonces, yo selecciono el empleado, le digo la ubicación, que es Medellín, por ejemplo, en un rango de 100 metros, algo así. Pongo la latitud, longitud que nos genere Google Maps y en esa ubicación, en esos 100 metros, puede marcar ese empleado. Si está por fuera, no lo permite marcar. Otra cosa es que la aplicación no permite hacer una marcación si el empleado no tiene activo en el celular el GPS.
Ya en el módulo de asistencia, entonces donde viene toda la funcionalidad más completa. Entonces inicialmente están las reglas globales, que son reglas globales que se pueden configurar para, para que apliquen para una empresa específica. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, yo puedo asignar, por ejemplo, unas reglas de redondeo que aplique para esa empresa y para esa empresa otras reglas diferentes, ¿verdad? Entonces, es flexible en ese sentido que ustedes pueden crear una regla global que aplique para algo específico, será un centro de costos, una empresa o un departamento, como ustedes lo prefieran. Si quieren para todos, pues simplemente ya seleccionan, por ejemplo, la empresa donde estén todos, el departamento donde estén todos. Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué tipos de parámetros? Entonces, primero, el periodo de marcación duplicado. ¿Qué significa esto? Que es para que ustedes puedan controlar en el momento de hacer la marcación dentro de un rango de un minuto como está acá, que solo tome un registro. Después de un minuto va a tomar el siguiente. Entonces ahí lo recomendable es poner, por ejemplo, 5 para que tome pues, esa marcación después de esa segunda marcación después de 5 minutos. Rango mínimo para horas extras, es decir, cuando el empleado complete su turno, 8 horas, 10 horas, dependiendo del turno que asignemos, empieza a pagar las horas extras después de que complete 60 minutos. Es decir, no se paga una hora extra a no ser de que el empleado haya trabajado ya 60 minutos adicionales a su turno. Si quiero emular, por ejemplo, las marcaciones pendientes en el turno, es decir, cuando a mí se me olvida marcar la entrada o la salida, el sistema automáticamente me calcula las horas que tiene en el turno que tiene programado. Si el turno es de 8 horas, le calcula 8 horas normales. Si el empleado hizo horas extras, pero fue que no marcó salida, pues no se le pagan esas horas extras porque no tiene una justificación, una salida. Tendría que ingresarle una marcación manual. Acá las reglas de redondeo, ¿cómo funcionan? Esto es para que ustedes puedan estandarizar el formato en el que van a ver las horas, el cálculo de las horas. Por ejemplo, pueden crear redondeos de entradas y salidas que diga, por ejemplo, que para la entrada del minuto 1 al minuto 15 no pague nada. ¿Qué significa eso? Que si su turno es a las 6 y usted marca las 6 y 14 minutos, le empieza a contar desde las 6, desde el minuto 0. Pero si marcan después, y tengo configurado acá que desde el minuto 15 al minuto 29, perdón, al minuto 59, empieza a contar desde el 60. ¿Qué significa eso? Que si ustedes marcan en ese mismo horario, a las 6 y 18 minutos, le empieza a contar desde las 7. ¿Listo? Pues para eso sirven los redondeos, para que ustedes puedan establecer los rangos en los cuales se van a calcular las horas, para entradas o para salidas, y se puede aplicar para cosas diferentes, para una empresa, para un departamento, un centro de costos diferente. Acá podemos configurar que a partir de cuántas llegadas tarde o salidas tempranas, pues la pueda ver en el reporte, la configuración de la app, por ejemplo, que si la foto es requerida o no, es obligatoria o no, el código de trabajo, la función rápida, que es el tipo de marcación, si es entrada o salida, es obligatorio. Yo puedo, digamos, enviar para que esto sea obligatorio al momento de hacer la marcación. Los turnos, entonces acá viene pues como una de las funciones más relevantes de esta plataforma Biotime, ya que toda la liquidación y todos los cálculos siempre se van a basar en la parametrización que tenga el turno. Entonces, sin turno, ustedes no van a poder ver reportes de prenómino. Los únicos reportes que se pueden ver sin programación, sin nada así complejo, son los de marcaciones, donde ves pues la entrada, la salida, listo, sin ningún tipo de cálculo. Ya si ustedes necesitan calcular nómina, llegadas tarde, salidas tempranas, necesitan programación de turnos. ¿Cómo funciona? Entonces tenemos turno automático. El turno automático básicamente ¿para qué sirve? Para que ustedes puedan configurar en un solo turno diferentes horarios, ¿verdad? Entonces, con base a esto, cuando el empleado marque, si marca el lunes a las 5 de la mañana, aproxima este. Si marca el viernes a las 9 de la mañana, aproxima de las 9. Si no existe un horario y el empleado marca en ese horario, entonces no se va a tomar. El turno automático aproxima, pero un horario que exista. No se inventa un horario. Ya si necesitan, no, es que necesito que marque a cualquier hora, entonces ya eso es turno flexible, que es diferente. Muchas veces lo confunden. Que es este parámetro en el cual yo digo que las horas diarias son 8, por ejemplo,
y que va desde las 00 hasta las 23. ¿Qué significa eso? El empleado puede marcar a las 1, a las 2, 3, 4, 5, 6, y a partir de la hora de ingreso él empieza a contar, completar las 8 horas, y a partir de las 8 horas empieza a pagar las horas extras. Sin embargo, ustedes pueden configurar acá que tiene tiempo de descanso, que se va a descontar en tal hora, cuáles son los días hábiles. ¿Qué son los días hábiles? Los días hábiles son los días asignados por la empresa para que usted labore. Si usted trabaja de lunes a viernes, entonces sus días hábiles son de lunes a viernes. Si usted va un sábado o un domingo, significa que son horas extras. Si ustedes no marcan acá esto, y ustedes van un domingo, todo se lo paga como horas extras. Si ustedes lo marcan, se lo paga las primeras 8 como dominical diurno, o pues dependiendo del horario, y el resto como horas extras. Entonces, esas son las diferencias. Adicional a esto, existen otros parámetros que son, por ejemplo, el rango máximo de marcación, que es para establecer cuántas horas extras máximas se pueden liquidar en ese turno. Si usted pone 4, que es el límite por ley, entonces, si es de 8 horas, puede trabajar 12 horas. Si trabaja 13 horas, no le va a tomar esa marcación de salida. Entonces, para que tenga mucho cuidado con ese parámetro. La programación es muy simple. La programación se puede hacer de forma manual, pero yo la puedo aplicar para unos empleados específicos, o le puedo decir que sea por departamento y que pueda aplicar solo para un departamento específico. Por ejemplo, para este, me va a filtrar los empleados de ese departamento y le voy a decir que en agosto va a tener el turno automático. Listo, confirmar. De esa forma se programa el turno. La otra es cargar un archivo. Yo puedo descargar nuevamente la plantilla y acá y cargar esa información. Aquí voy a tener una vista de lo que es la programación de esos turnos. Entonces, aquí me va a mostrar efectivamente el empleado, qué turno tiene programado, si es automático, si es fijo. Entonces, acá me dice el horario que tiene. Y todos los reportes, pues como tal, estos son vistas. Realmente también las vistas funcionan como un reporte, porque yo puedo seleccionar qué campos quiero ver. Puedo filtrar por cualquiera de estos. Puedo filtrar por fecha, por empleado y por liquidación, que ya vamos a ver qué es eso. Entonces, dependiendo de lo que necesiten, pueden construir un reporte. Las aprobaciones, entonces tenemos dos cosas. La marcación manual, que es cuando se me olvidó marcar una entrada, una salida, lo que sea. Entonces acá yo simplemente marco, perdón, le doy nuevo. Y por ejemplo, a mí se me olvidó marcar la entrada hoy, entonces simplemente le doy en entrada, pongo la hora en la que tenía que marcar a las 7 de la mañana, olvidó marcar por tal motivo. Listo. Le doy confirmar y de esa forma ese empleado ya tiene marcación el día de hoy porque se le ingresé manualmente y aquí me está apareciendo. Esa marcación manual se puede hacer para un empleado, para entradas y salidas, para varios días, para muchos empleados o para cualquiera de esos tipos de filtro. Los permisos ¿qué son? Los ausentismos. Entonces, funciona de la misma forma. Selecciono los empleados que necesito, le voy a decir, bueno, qué tipo de ausentismo le voy a mostrar. Entonces, dependiendo de los conceptos que tenga configurados, acá me van a aparecer. Muestro acá pues la entrada, la salida y listo. Él me va a asignar ese ausentismo. Obviamente todo esto va a requerir el nivel de aprobación si está configurado pues obviamente en el flujo de trabajo. De lo contrario no, como por ejemplo para las horas extras y van a poder pues aprobar estas horas. Es importante, si ustedes requieren prenómina, validar festivos, es importante que registren los días festivos del año. Es decir, el 7 de agosto, por ejemplo. 7 de agosto. Solo los días festivos, no los dominicales ni nada de eso. Solo los días festivos que estén dentro de los días ordinarios, que son de lunes a sábado. El cálculo, entonces, son dos tipos de cálculo. El primero es el cálculo tradicional, simplemente para
para calcular si llegó tarde, si salió temprano o no. Y la nómina, que es ya diferente, que es acá donde yo voy a crear, por ejemplo, yo voy a crear una liquidación que aplique para esta empresa con este código, esta descripción y este rango de fecha, al primero, al 15, por ejemplo. ¿Ves? Una vez yo creo las liquidaciones, pues voy a poder generar la liquidación simplemente parándome ahí, dándole en el botón de cálculo y ya simplemente lo que hago es que le puedo ir a ver los reportes. ¿Listo? Entonces, son tres tipos de reportes diferentes. Entonces, los reportes de marcaciones que estaba mencionando al principio son los únicos que se pueden ver sin ningún tipo de cálculo, sin nómina, sin nada de eso. Acá voy a ver simplemente las transacciones. Recuerden, todos los reportes son dinámicos, se pueden seleccionar los campos y se puede exportar a cualquiera de estos formatos. Resumen de asistencia, primera y última marcación. Entonces, dependiendo pues el tipo de reporte que ustedes quieran, le vamos a mostrar acá por ejemplo, la primera, la última, el total de tiempo trabajado y así. En los reportes de asistencia es donde ya vamos a encontrar la prenómina. Entonces, si yo selecciono una prenómina que ya tenga pues obviamente establecida, con base a los conceptos que yo ya tengo configurados, me va a mostrar, por ejemplo, la liquidación. Entonces, me está diciendo, por ejemplo, esta señora que tiene, bueno, en estos rangos de fecha, el día, la programación que tiene establecida, la hora de entrada real, la hora de salida, y con base a eso ya le genera esa liquidación de tiempo trabajado. Entonces te dice, tenía que trabajar hasta las 5:30, entonces 7.5 horas, ¿ok? Entró de 7 a 3:30, 3:25 menos una hora de descanso. Aquí sí cumplió, entonces le paga las 8 horas y así. Si es dominical, le paga el dominical. Si tiene horas extras diurnas, se las paga. Si son nocturnas, etcétera. Todo lo va a hacer de forma automática. No necesitan hacer algo más que generar la liquidación, que fue el proceso anterior. Simplemente pararse acá, darle calcular para que genere ya la prenómina. Acá en reportes de asistencia, ¿cuáles son los reportes de prenómina? Horas trabajadas, resumen total de asistencia y horas extras. Los otros ya vienen a ser también reportes de asistencia porque simplemente me muestra la marcación con la programación, entre otras cosas. Asistencia diaria, por ejemplo, me muestra pues como la programación que tiene. Resumen total de asistencia es un reporte muy útil ya que nos muestra la marcación del empleado, ¿verdad? Si es festivo, dominical y el cálculo de la prenómina. Entonces, si seleccionamos acá, por ejemplo, acá me muestra cuando llegó tarde, cuando salió temprano en color verde y acá la liquidación. Entonces me combina las dos cosas, la asistencia y la prenómina. Las excepciones es cuando el empleado no marcó entrada o no marcó salida. ¿Listo? Llegadas tarde, pues obviamente cuando el empleado llega tarde o sale temprano. Salidas tempranas, cuando el empleado sale temprano, pues basado también en la programación del turno. Horas extras, empleados que solo tengan horas extras, ausencias, vienen a ser los ausentismos. Y los últimos reportes son los resumidos, que es un detalle, perdón, un resumen de todo lo que es la liquidación. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver para este empleado el total de horas. Resumen de permisos, lo mismo, me muestra un resumen de todos los permisos. Como me muestra, por ejemplo, en horas trabajadas el resumen que tenga. Cuántas horas ordinarias, recargos, horas extras, festivas, extras diurnas. Listo. Ya para finalizar, pues siendo más sencillo este módulo, el módulo de acceso simplemente es cuando necesiten controlar una puerta por algún electroimán o algo así por el estilo. Cuando ustedes asignan al dispositivo, que es un dispositivo de control de acceso, va a aparecer acá y ustedes van a poder crear los horarios, es decir, el horario en el cual se va a permitir el ingreso, es decir, desde las 0 a las 23:59, ¿verdad? Y
Después de ese horario y esos grupos, ustedes van a poder asignar ese grupo o ese horario al empleado, y ese empleado va a tener esa restricción. Va a poder ingresar solamente esos días que tengo específicos en el horario, en ese horario establecido. En el módulo de temperatura, pues tenemos lo que es también el dashboard de la información de tapabocas, sin tapabocas, temperatura, etcétera, para que puedan ver pues las gráficas. Un informe pues también en tiempo real con la foto de esos mismos reportes, y acá los tres tipos de reportes diferentes que tiene el módulo de temperatura. Y finalmente pues ya lo que es el módulo de seguridad, que es donde vamos a poder crear los grupos de usuarios, que los grupos de usuarios vienen a ser los permisos que yo le voy a dar al usuario, es decir, este permiso, este rol administrador o grupo puede ingresar al módulo personal y hacer todo esto. Yo puedo elegir qué puede hacer en cada uno. Dispositivo no puede hacer nada, en asistencia tampoco, en acceso tampoco, temperatura tampoco y en sistema tampoco. Entonces ustedes pueden elegir qué permisos va a tener cada rol. Y ya finalmente pues crear el usuario. Entonces cuando ustedes crean el usuario, ustedes le dicen, bueno, ¿qué rol va a tener? Ah, tiene el rol test, el grupo test. Entonces solamente podría ver todo lo que se ha habilitado en test. Y también yo le puedo decir que solamente puede visualizar los empleados que estén en el departamento test. Ya con eso usted le está diciendo al usuario, primero, que solamente puede ver ciertos empleados, y segundo, que solamente puede hacer ciertas funciones en la plataforma. Ya para terminar, entonces acá tenemos lo que es la plantilla para la integración con la nómina. Entonces, acá tenemos esta función que permite simplemente crear pues, una plantilla, una estructura. Entonces, por ejemplo, vamos a integrar con SAP mediante un archivo de Excel. Entonces acá podemos poner nómina SAP, acá el formato Excel, y yo empiezo acá a seleccionar los campos que necesito, los puedo arrastrar desde acá. Entonces arrastrar que necesito la ID del empleado, simplemente, código del concepto, el total de horas, y ya. Listo. Simplemente organizo por la estructura. Si quiero darle un formato a cada campo, entonces yo puedo decir, el tamaño máximo es de 10, no tiene ningún separador, que me complete con ceros a la izquierda, a la derecha, si tiene un valor fijo o no, etc. Y ya con eso, pues simplemente digo, bueno, ¿a quién le voy a descargar esa información? A una empresa específica solamente, a esta. Y luego le digo también los conceptos que voy a descargar, que voy a sincronizar. Acá está. Solamente recargos nocturnos, dominicales, estas diurnas, nocturnas, y listo. Ordinarias, ¿no? Y listo. Ya con eso, cuando yo genero pues como la liquidación, él acá me va a descargar localmente un archivo, ¿verdad? Y ese archivo ya tiene toda la estructura, todos los datos de lo que es la interfaz. Algo como, por ejemplo, vamos a ver si tenemos uno configurado. Listo, entonces acá tenemos algunos ejemplos. Dependiendo del formato que uno configure, se descarga la estructura. Entonces, por ejemplo, acá hay uno que dice que el código del concepto, el ID del empleado, el total de horas, el código del centro de costos y la fecha del periodo, dependiendo de la estructura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se puede configurar cualquier tipo de interfaz, porque usted manualmente elige el formato, la estructura, las condiciones para descargar ese archivo. ¿Listo? Entonces, dependiendo de eso, pues puedes descargar un archivo como este plano o puedes descargar un Excel. ¿Listo? Bueno, entonces eso ha sido pues como todo lo que es
un alcance de lo que es la plataforma. Como se pueden dar cuenta, es una plataforma muy completa. Entonces, espero pues que les haya gustado la presentación, que haya sido pues como de su agrado, que les haya servido la información, y cualquier cosa pues pueden también contactarse con nosotros desde Zcateco para proyectos, para soporte técnico, para lo que necesiten a través de nuestro aliado comercial que es Enlaces del Caribe. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes en la capacitación y estamos en contacto para estas capacitaciones que estamos realizando con continuidad para que ustedes tengan la información por parte de Enlaces del Caribe y de nuestros aliados. Perfecto, Sebastián, listo. No siendo más, entonces agradecerles a todos nuevamente, que estén muy bien y feliz día. Nos veremos en un próximo evento.